Vamos a pasar a la sesión plenaria quinta sobre servicios innovadores en agrotecnología, una gran inversión para el futuro de la agricultura. Exports through USB ports? On the one hand, disruptive services are reshaping global value chains and jeopardizing traditional commercial models. Public-private articulation is needed to address these challenges. On the other hand, this is an opportunity for Latin America and the Caribbean to diversify, add value to its exports, and promote emerging knowledge-based startups. So let's widen our knowledge and our world. A world made in the Americas. Muy bien, planteado el tema, vamos a invitar a los que van a participar de este panel. Tomás Peña va a ser el moderador, director de Yield Lab LATAM, ¿sí? Para que pueda ir subiendo al estrado. Damos la bienvenida también a Cecilia Raimundo, directora del área de datos y tecnología de Indigo Ag. Tatiana Malvasio, directora de operaciones y cofundadora de Quilimo. Luis Tangari, cofundador de Strider Agriculture. Y Guillermo de Vivanco, cofundador y director general de SpaceSAC. Un fuerte aplauso, claro, para empezar esta sesión de la tarde. Muy bienvenidos y los escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Vas a dar reloj? Porque si no hay reloj no pasa nada, me paso del tiempo y listo. Bueno, mi nombre es Tomás Peña, muchas gracias por estar acá. Para mí es un enorme orgullo estar en este panel con compañeros de startuperos de enorme nivel y con algo que me pone muy contento de que podamos hacer una reunión plenaria sobre AgTech en un evento tan importante. Somos mucha gente y vamos a dar un mensaje que me parece que es muy importante que todos tengamos. Latinoamérica, desde el punto de vista de AgTech, es un vergel. Digamos, estás en un paraíso terrenal donde tenés cantidades ilimitadas de agua, cantidades ilimitadas de comida. En cualquiera de los cultivos más importantes del mundo, Latinoamérica está en los primeros lugares. En el tema de la soja, el 90% de la soja es Argentina, Brasil, Estados Unidos, el 50% del maíz. En el tema del limón, los principales exportadores, de la naranja. En el tema carne, somos 4 veces el tamaño de Estados Unidos. Entonces, tenemos un capital natural impresionante. Por otro lado, tenemos un capital humano que también es muy potente en el mundo emprendedor, donde vos, habiendo recibido solamente $500 millones por año en la época 2011-2016, sacaste como 8 o 10 unicornios. En el caso de Argentina, solamente recibiendo el 4% de esos 500 millones. En el año 2017 ese número pasó a $1 billón. En el año 2018 pasó a 1.9 billones. Y este año, en lo que va del año, solamente ya van 4 billones. Entonces tenés, por un lado, recursos ilimitados naturales, recursos humanos de primerísimo nivel. Pero como dijo un socio nuestro de Yield Lab, que vino a visitarnos hace un tiempo atrás, talento infinito, un poco de volatilidad siempre política, que es cosa que uno ya se va acostumbrando, pero principalmente no saben lo que no saben. Con esa idea, en el 2015 arrancó Yield Lab en Estados Unidos, donde empezaron a postularse 150 compañías, de las cuales más de la mitad venían de 45 países y nos dimos cuenta de que el mundo era donde estaba la innovación y no necesariamente centralizada en los grandes laboratorios. En el año 2017 nos instalamos acá en Argentina para toda Latinoamérica y hemos visto más de 150 compañías e invertido en 9 compañías. 2 de ellas están en este panel, con lo que estamos muy orgullosos también de que ellas estén acá. Pero un poco lo que queremos trabajar, pensar. Yo desde 2011 hago fundraising para AgTech porque arrancamos con Solapa 4. Y Solapa 4 se llama Solapa 4 porque el Excel arranca con 3 solapas y la cuarta es la del agro, la que no existía, ¿no?
tampoco logramos convencerlos de que era la cuarta, pero más allá de eso, el gran enemigo del agro ha sido siempre el Excel, ¿no? Si uno piensa, el Excel fue inventado en la época pre-Internet. No existía el Internet cuando se usó el Excel. Y cuando uno empieza a hablar de blockchain, hay un montón de aristas que te trae el blockchain. Digamos, si bien la firma digital en los bancos ya se usan en el año 99, y digamos, tiene un montón de beneficios, principalmente ese establecimiento de confianza, y probar que esa confianza digitalmente existe, te exige un montón de cambios. El primer cambio que te exige es que vos te obliga a trabajar con base de datos. Digamos, vos no podés trabajar con blockchain a través de Excel. O sea que ya a partir de ahí tenés un cambio muy profundo que es necesitas base de datos. A partir de que vos ya estás trabajando con base de datos, hay otro concepto que es muy importante, que es el API, ¿no? Como en la nube se conectan estas bases de datos. A partir de eso vos tenés que tener unos procesos muy, muy claros de qué datos te vas a estar pasando y qué tan seguro es la calidad de esos datos. Entonces empezás a contextualizar información. Entonces ya tu información agronómica deja de ser solamente agronómica y pasa a ser información de mercado, información que una persona en Asia quiere saber cómo fuiste de sustentable, cómo trataste el suelo, cómo trataste al animal. ¿Por qué te voy a comprar a vos si en este otro lugar me están demostrando con blockchain de que esto funciona de otra manera? Donde ya los jugadores del mercado no son solamente las compañías de los inputs, sino también son las compañías de logística, también son las compañías de mercado, ¿no? de los traders, y empiezan a trabajar, a relacionarse todo desde otro lugar. ¿Y cuáles son los beneficios? El primer beneficio, claro, es la trazabilidad, o sea que el dólar que yo invierto en mejorar mi cultivo, dólar o centavos que van a retornarme en dólares hacia el final de la cadena. Pero también cambia la cadena de valor, digamos, donde antes la cadena de valor comenzaba en la tranquera del campo, o sea, cuando salía el cultivo, ahora se empieza a pasar a la semilla, cuando sembraste la semilla. Pero cuando te das cuenta no es solamente la semilla, sino que también es en el laboratorio. Entonces ya no estás manejando un cultivo commodity, sino que empezás a manejar producto. Y empezás a ver cómo esto pasó en otros mercados, y tenés el mercado del vino, el mercado del chocolate. Hay un montón de mercados que esto lo han manejado muy bien, que en el fondo es descomoditizar los commodities. Para poder hacer una descomoditización de commodities, y vos trabajando todo el proceso de una manera en silos, ¿no? Donde el agrónomo es agrónomo, el logístico es logístico, etc., y empezás a trabajar en cross, el gran tema, tenés un gran beneficio para Latinoamérica, que es bajar el costo del dinero. Pues yo te puedo probar fehacientemente de que el uso de agua de este cultivo es el más eficiente del mundo, que el uso de la semilla es la más eficiente del mundo, y puedo empezar a capturar valor y, como dicen los americanos, you can take that to the bank. Ahora, ¿por qué no estaría pasando o por qué estaría todo tan lento? Bueno, es un poco las preguntas que vamos a hacerle acá al panel. Lo que a mí me parece, para cerrar un poquito, estamos hablando con los chicos antes de entrar, ¿no? Digamos, en el 99 se escribió el Club Train Manifesto, ¿no? Y el Club Train Manifesto dice, markets are conversations. Los mercados son conversaciones. A partir de eso, el Internet empieza a generar una conversación full duplex, o sea que yo te escucho y vos me escuchás, y no es una verticalidad, sino es una horizontalidad. Entonces, el radar se rompió, ya no sabemos por dónde va a crecer, por dónde va a haber la novedad. Entonces, esta complejidad hoy está muy manejada por los startups, porque tienen que ser muy dinámicos, muy hábiles para hacer los cambios. Y ese cambio, el principal ruido que tenés es, volvemos a, no sabemos lo que no sabemos. Entonces vos tenés que trabajar mucho en el tema de educación. Si uno se pone a fijar, los MBA son el Master in Business Administration, es un tema de administrarme algo, no Master in Business Development. Entonces vos tenés que juntarte con el tipo que piensa distinto a vos. O sea, si yo soy el mejor agrónomo, ahora me tengo que juntar con el mejor tipo de marketing. No vas a decir que es un horror, pero es más o menos. O le tengo que explicar al tipo del banco qué es lo que estoy haciendo, que no sabe nada de agro. ¿Te imaginas lo que es esto? Entonces, esto genera un gran problema. Entonces, bueno, acá tenemos 4 startups impresionantes por varios motivos.
Los conozco a todos de distintas maneras. Vamos a presentarnos cada uno. Primero Cecilia Raimundo, que es la Head of Data Technology de Indigo Ag, acá en Argentina. Sí. Después Tatiana Malvasio, la COO y co-founder de Quilimo, también de Argentina. Luis Tangari, co-founder de Strider Brasil. Y Guillermo de Vivanco, co-founder de SpaceAct de Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Cecilia Raimundo, lidero el área de Data y Tecnología para Indigo. Indigo es una startup, un unicornio del mundo de la agricultura que incorpora tecnología para incrementar la productividad de los cultivos a través del estudio del microbioma de la planta. ¿Sí? Lo que generamos son microorganismos que son seguidos tecnológicamente durante todo el proceso, desde la siembra a la cosecha, y es ahí donde empiezo a involucrarme yo con el seguimiento de todos los datos de cada una de esta cadena de valor. Bueno, y en la charla vamos a ir contando este proceso. Tati. Bueno, buenas tardes. Yo soy Tatiana Malvasio, directora de operaciones de Quilimo. Quilimo es una startup que ofrece una herramienta para el manejo de riego. Trabajamos con productores regantes en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos es a través de Big Data generamos un balance hídrico donde vamos midiendo cuánta humedad tiene el suelo y de acuerdo al estado del cultivo podemos calcular cuánta agua va a consumir. Entonces le recomendamos al productor que riegue únicamente lo que necesita en el momento que lo necesita a través de un mensaje súper simple y claro. En la agricultura se utiliza el 70% del agua dulce disponible en el mundo por año, entonces creemos que verdaderamente es muy importante trabajar desde este aspecto, cambiando la manera en que se gestiona el agua en la agricultura. Hello, my name is Luis Tangari from Strider. I'm sorry I can't speak Spanish, so I'll follow on in English. I'm one of the founders of Strider, Brazilian ag tech focused on the pest protection cycle. So we basically help growers to optimize the best spray timing. We are very horizontal in terms of farm size and crop. So we serve soybeans, corn, cotton, coffee, fruits for export, sugarcane, citrus, a lot of different crops in different farm sizes, ranging from the biggest soybean growers in the world to the 100 hectares soybean grower in Paraná, and avocado growers, citrus growers in São Paulo, melon growers in the Northeast. We serve also, we are pretty much focused in Brazil, but we also serve other places such as Mexico, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, United States, cotton growers in Texas. We've been around for 5 years now. Last year we joined Syngenta, which is one of the leading pesticide producers in the world, and that's it. We are in the, I think we're going to talk about that later, but we are in the building hard adoption fight in agriculture. ¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo de Vivanco, soy cofundador y CEO de SpaceAG, que es una startup de agrotecnología basada en Perú. No sé si saben, pero Perú en los últimos años ha crecido mucho en la agroindustria, de pasar a exportar $100 millones hace más o menos 10 años, ahora exportamos casi 7.000. Ha crecido, ahora estamos liderando la exportación de uvas de blueberries, estamos segundos también en paltas, segundos. Y es una industria que ha crecido mucho, pero no muy de la mano de tecnología. En SpaceAG lo que hacemos es, utilizamos diferentes tecnologías como drones, por ejemplo, y software, para poder ayudar al agricultor a digitalizar su data, a estimar mejor su capacidad productiva, para optimizarla también, y luego a monitorear todo el proceso productivo a lo largo de la campaña para saber cuánto va a cosechar y cómo mejorar esas cosechas, básicamente. Bueno, como dijimos, Markets are Conversations, y lo interesante, conociéndolos bastante a todos, es que
digamos, Cecilia viene del mundo corporativo y entró en una startup que creció una locura. Tati viene del mundo más ONG y se metió en una startup que está creciendo también, emprendedores del año pasado, creciendo por Chile, etc. Después lo tenemos a Luis, que un mega startup que está con una mega compañía y con los grandes cambios. Y Guillermo, que también está en una startup que está creciendo y está trabajando con corporaciones, ¿no? ¿Cuál es el principal conversación difícil que tenés entre corporaciones y emprendedores? Digamos, o ¿cuál es el disconnect? ¿Cuál es el gran secreto, digamos, que vos estás viviendo en tu primer mundo de startup, ¿no? Primero, la industria del agro la encontré hace 6 meses que estoy en Índigo, como cuando empecé en el año 2000 a presentar y a desarrollar modelos de scoring en la banca, ¿no? Como que tecnológicamente hablando es un sector que está muy atrasado. Eso fue el primer diagnóstico que hice. También que hay cientos de startups muy innovadoras acá y en Latinoamérica, con ideas de transformación digital muy importante, y por detrás también como Índigo con esta visión de agricultura sustentable, que eso es muy importante. Y una de las principales cosas, un poco trayendo lo último que dijo Luis, es el tema de la adopción, ¿sí? Que no pasa solamente en la agricultura, me parece que pasa siempre que se inicia un proceso. No son las tecnologías, como hoy se escuchaba en algunas charlas de la mañana, sino que somos las personas que adoptamos la tecnología. Entonces, respondiendo puntualmente tu pregunta, es primero los datos, primero la transformación tecnológica y segundo la adopción de esta transformación tecnológica. Un poco cuando vos decías el tema del Excel y la cuarta solapa, es una realidad, ¿no? Hoy en día todas las empresas que no pasaron esta transformación digital siguen trabajando en Excel, y para dar este salto es muy difícil si lo tenemos de Excel, si no tenemos todos los datos comunicados. En Índigo estamos trabajando fuertemente, es una empresa tecnológica dedicada a la industria del agro, entonces mi misión está en eso, en unificar desde las diferentes fuentes la información para poder dar un resultado y generar esta adopción. Es mi responsabilidad y creo que es responsabilidad de los líderes digitales poder comunicar de una correcta manera, poder traducir toda esta información que hay detrás de los datos, de estos algoritmos que a veces parecen caja negra. Creo que la próxima evolución de los líderes digitales es poder hacer esta traducción para que generemos esta adopción. Y sin duda necesitamos del apoyo principal del líder, del CEO, gerente general, country manager, de lo que cada uno tenga en la empresa, que esté subido a este viaje de la transformación digital, y luego de eso cada uno de los líderes de las distintas líneas de negocio para poder generar también este cambio de mindset, ¿no? De paradigma. ¿Y ese mindset lo ves por un tema generacional o por un tema de capacidades? No, no es un tema solamente generacional. Yo creo que es un tema de paradigma de cómo se viene trabajando, principalmente en la agricultura. Es algo que tiene muchos años y que se hace analógicamente y que sigue dando sus frutos. Entonces, venir con una transformación digital, con un lenguaje que no es conocido para el productor agropecuario, es difícil. Entonces, por eso la responsabilidad está en nosotros en acercar esa transformación y mostrar. Yo creo que una de las cosas que genera adopción, además de la traducción y de entender qué es lo que estamos obteniendo, es mostrar resultados, ¿no? Frente a los resultados, pocos se niegan a tomar esa adopción, ¿no? Buenísimo, gracias. Tati. Coincido completamente con todo. En esto de mostrar resultados y empezar a trabajar con datos para poder demostrarle a los productores que hay maneras más eficientes de hacer lo que vienen haciendo hace años y años, creo que es un gran desafío. Creo que es algo que las startups tienen que lograr hacer para poder penetrar en los mercados, y sobre todo que
lograr hacerle entender al productor que lo que hacemos no es reemplazo ni de un puesto de trabajo ni de una persona que ya está, sino que somos una alianza para que pueda focalizarse en otras cosas, y esto que hoy le está tomando mucho tiempo o que directamente no lo hacen porque les toma mucho tiempo y no tienen los recursos, con la tecnología se puede trabajar. Pero una pregunta sobre este punto. Vos, digamos, el otro día leyendo un libro decía, una startup puede estar vendiendo una aspirina o una vitamina. La aspirina la necesitas para terminar ya con el dolor de cabeza, la vitamina si no te la tomaste y bueno, mañana la tomo no pasa nada. ¿Vos tenés la sensación de que el productor hoy siente que el AgTech es vitamina o aspirina? Hay de todo. Bueno, está la etapa del Early Adopter, que son con quienes estamos trabajando todas las startups, y quienes ven que no solamente les soluciona el dolor de cabeza, sino que les soluciona problemas a futuro que todavía no están dimensionando. Digamos, nosotros trabajamos puntualmente con el caso del agua. La escasez hídrica existe en todos lados y al ritmo de consumo que se viene utilizando para la agricultura y para la industria, y ni siquiera hablamos del consumo humano porque es una porción mínima, les va a llegar ya. En pocos años. Entonces, si no se logra trabajar desde ahora, van a generar un montón de negocios obsoletos, porque además está el tema de la sustentabilidad de la tierra, con lo que trabaja el productor, y está la necesidad de alimentar una población mundial cada vez más creciente. Entonces, están ambos desafíos y las AgTech hoy estamos trabajando en este sector. Bueno, ¿cómo hacemos más eficiente, más sustentable? ¿Cómo ahorramos tiempo en management? ¿Cómo podemos enseñarles a tomar decisiones a partir de datos? Pero no nos tenemos que quedar solamente acá, porque si no, sí nos vamos a quedar obsoletos también. Hay que acompañar al productor en esta adopción y a la vez ir generando el valor en todo el sistema para que pueda ser un impacto integral. Gracias. Luis. Well, I think the most important challenge is to be really useful. We see a lot of technologies out there that are pretty much optional, and it's important for the companies that want to grow and to be relevant to start thinking about something that growers must have, not something that would be nice for growers to have. And once you find that, you have customers for a longer time, and they will start to rely on the technology. Then you can start to count on adoption. It's very difficult to get the data, and we all know that the data has a huge value. Sometimes it's even difficult to measure, but it's very difficult to get to the data if you don't have people that are committed to use the platform and the software that will get the data. And to get that commitment, you have to have a solution that people must have, a solution that is a positive line in the balance sheet, not a negative line. So people, for example, in our case, the extra sacks of soy or extra crates of fruit or sacks of coffee that are gained by keeping the pest pressure lower because they use protector on a product are already accounted in the results for the year. So they can lose that extra sex. So you're there for the next year. And I think this is the most important part. And I think, of course, we're going to have more challenges in the future. I think we're only scratching the surface of what can be done in agriculture. We're going to see very busy next 5 years. But the current challenge is to have people really using it. We don't see a lot of hard usage in AgTech so far. We see in growers, they are the most implacable users I know. They will test everything. There's very little loyalty. They like to play around with different things, and they will only stick with the technologies that can really help them in a very measurable way. And I think that's the first challenge. If you take the level of hard adoption in agriculture so far, is not that big. I would say in Brazil it's 10% in the larger growers. In the smaller growers, it's even less than that. And so I think we all have the challenge of making this threshold higher. Yeah, grow. Sí, de acuerdo. En realidad el reto va muy en línea con lo que han comentado.
todos, y tiene mucho que ver con esa combinación de poder dar valor en el corto plazo mientras quieres crear algo de más valor en el mediano plazo, ¿no? Porque uno dice, quiero que la agricultura se digitalice, entonces quiero que toda la data que se colecta en el campo, sea Excel, o sea de riego, de estaciones meteorológicas, entre en una plataforma para luego tomar mejores decisiones. Pero, ¿cómo dar valor en esa captura de información? Nosotros inicialmente vendíamos imágenes de drones infrarrojos para ver el vigor de las plantas. Y nos decían, está bien, yo sé que está mal la planta, pero ¿a qué se debe y cómo esto va a impactar en la cosecha? Pero lo que en verdad querían era una decisión a través de la data, no solamente una imagen. Y para eso necesitamos más data. Entonces ahí fuimos pivoteando y entendiendo mejor que en la captura de data hay que dar un valor. Es como si no le puedes cobrar a un usuario por subir data a un sistema, es como si les cobraran por subir información a, no sé, pues a LinkedIn o a Facebook. No funciona así. Entonces, ¿cómo le das valor al usuario en el momento de subir la data? En nuestro caso, lo que hacemos es, nos fuimos más a cámaras térmicas en drones para ver problemas de riego, que los podrías corregir en ese momento y aumentar la productividad. Lógico que eso va a impactar en cuánto va a cosechar al final de la campaña, pero ya le estás dando un valor inmediato. Y además colgábamos esa imagen en el software donde el agricultor podía subir el Excel o podía subir información de otras variables. Entonces le dabas un incentivo para poder digitalizarlo. Pero sin esos incentivos y sin poder dar valor inmediato en el corto plazo para generar un valor mayor en el mediano o largo plazo, va a ser muy difícil que esa conversión, ¿no?, de un early adopter o de un usuario a un cliente, ¿no? Creo que por ahí va el reto más grande que encontramos muchas startups de AgTech. Gracias. Una pregunta. Hay una frase que me gusta mucho que es visión sin implementación es alucinación, ¿no? En un mercado que está creciendo en plata, que está creciendo en demanda, que está creciendo en reason why, ¿no? Digamos, ya hoy el productor empieza a trabajar para un consumidor, ¿no? Eso demanda que todas sus empresas crezcan. Y el gran secreto de crecer sanamente es con equipo. ¿Cuáles son los principales problemas de crecimiento? No solamente en buscar el talento, sino en retener el talento e integrar el talento de distintas culturas, distintas mindsets y demás en un mercado que todavía es muy incipiente, ¿no? Yo creo que mirando desde el punto de vista de retener el talento, el agro para lo que es talento digital es algo nuevo, no solo para los líderes o para las startups, sino que en sí los desarrolladores de algoritmos, de los developers, es algo como bastante nuevo. Entonces, esta mirada un poco de lo que hablábamos, de estas startups que tienen la mirada en una agricultura sustentable, con desarrollo, en el caso de Índigo, de microbiología natural, es algo que a las nuevas generaciones, la verdad, hoy lo hablábamos también, están teniendo mucho en cuenta, elegir cuál es la visión en la empresa en la cual voy a trabajar. Eso por un lado, y por otro lado, cuando preguntabas de cómo veías un crecimiento de equipo, qué características tiene que tener este equipo para el área de lo que es data science o desarrollo de algoritmos, data, tecnología, me parece indispensable que no solamente, por supuesto, tenga el conocimiento técnico para poder desarrollar, porque sí o sí hay que tener esta capacidad técnica. Data Science no es una carrera de grado, puede ser multidisciplinaria. Es más, para mí los equipos, los mejores equipos son aquellos que son multidisciplinarios y tienen que tener esta capacidad que te decía al comienzo de poder traducir, porque estamos hablando de adopción, de generar esta evangelización en el buen sentido de la palabra, de convencer a través de resultados. Entonces, estos equipos tienen que tener la capacidad técnica de saber desarrollar, pero también de acercarse al negocio y poder entender cuál es la problemática. Estamos hablando de un área comercial, de un área de negocio, de un productor, o sea, poder generar resultados que sean... O sea, ¿Pero eso a un millennial le resulta sexy? ¿Te ganas de trabajar con vos? Yo creo que sí. He tenido equipos de millennials y es difícil la retención. Son puestos que están muy demandados, y creo que la función del líder es más de trabajar como equipo, de pensar en esta retención, de ser parte de la empresa, que
en mi caso, de la supervisión de modelos, ¿no? O sea, en vez de estar más en la parte técnica, trabajar en esta dinámica de grupo, que me parece que como líder es una de las características que tenemos que tener. Buenísimo. Tati. Bueno, yo que soy millennial, Claro, claro. te di pie. Creo que lo más importante para formar equipos y que permanezcan y que puedan crecer también de acuerdo a cómo va evolucionando la empresa y el negocio y el mercado, es que pueden tener el espacio para hacer. El Agritech es un espacio relativamente nuevo, hay un montón de cosas para hacer, hay mucho por implementar, hay mucho por probar, hay mucho por equivocarnos y volver a resolver y hacer. Y creo que el talento necesita ese espacio para poder crear soluciones. Cuando las personas se sienten útiles, también es cuando se sienten parte de esa solución y que están haciendo algo más importante que ir a trabajar todos los días. Y creo que eso es lo principal que hace falta en este rubro para poder seguir creciendo. One thing that is very, sorry again for not speaking Spanish, but in English. One thing that happens very often with us is during the sales pitch, I often repeat that the tablet and the software itself doesn't kill caterpillars, because what kills caterpillars is better management. And software is a tool to better management, but not necessarily, you can't buy better management. You can buy the tools to get it, but you have to do your own effort. So we dedicate a huge part of the company, energy and people to help growers to understand what better management is and how to better use the software in the platform that we offer in order to be more effective. And it's a journey. It's not fast. It will take time. Sometimes it will take more than a season. But you need to take that. You need to take that bus if you want to go anywhere. And I think it's very correlated with hard adoption, because you can have the best technology in the world. If you are not helping the growers how to understand how to use it, if you're not helping a manager understand how to use a KPI, or a farm worker how to measure what they are doing, how to take samples and take annotations, it won't work. So this is the kind of challenge that we see. At Strider, more specifically, we have the whole playground. So we have hardware, we have telecom in those wireless network. We have software built in tablets, which is pretty difficult to build, especially if they tend to be complex. We have computer vision, artificial intelligence with a whole bunch of data. So we have to have all those big data tools to manage the astonishing volume of data that we have. But I think, at least in my opinion, this is the easier part. The most difficult part is on the field with the farm workers and the transition that they will have to make in order to make this whole bunch of technology useful for the farm. Respecto a los retos de formar, creo que un equipo, bueno, definitivamente muchos que tienen emprendimientos digitales saben que tenemos que competir contra las empresas norteamericanas que contratan a ingenieros de acá, y los precios que puede pagar una startup comparado a los precios que puede pagar una empresa digital de Estados Unidos simplemente no se puede competir, ¿no? Entonces, ¿cómo atraer a esa gente a un costo relativamente bueno? Y creo que va mucho por el tema del propósito, y tenemos un beneficio nosotros porque tenemos una ventaja porque estamos en el mundo de AgTech, estamos volviendo eficiente una industria que es muy eficiente y pierde muchos recursos que son críticos para el planeta. Entonces, los millennials que tienen ese sentido de propósito y hacer una diferencia en el mundo, prefieren trabajar para empresas que tienen ese propósito ambiental o social, y por eso pueden sacrificar inclusive una parte económica por trabajar para una startup como las nuestras. Y luego lo otro es buscar contratar personas y no posiciones, o sea, buscar más el fit con la persona, la pasión de la persona, más allá de la capacidad de esa persona para hacer o no un trabajo. Tiene que tenerla, lógico, pero se puede crecer mucho con el trabajo si tiene la ambición y el propósito, básicamente.
Bueno, me parece que estamos casi justo de tiempo. No sé si me hicieron señales, pero vamos a hacer de cuenta que no las vimos. El otro día fui con mis sobrinos a ver Toy Story 4 y en los previews vi Aladdin. Entonces, hoy se presenta Aladdin a ustedes, que son 4 emprendedores o personas que están en empresas que necesitan mucho. ¿Qué le pedirían hoy a Aladdin para poder llegar a este dream de que la trazabilidad, el blockchain, el consumidor manda, digamos, cosas que hoy, hablando antes de la reunión, sabemos que todavía no estamos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitas vos, le pedías a Aladdin hoy para poder cumplir tu trabajo, el tuyo, para que tu empresa crezca, ¿no? Talento, ¿sí? Seguir generando este nuevo perfil, que como dije al principio no es una formación aún de base, aunque algunas universidades ya la están tomando. Necesitamos talento por delante, y después la función de retener, la función de crear la adopción es función más de los líderes, pero es responsabilidad de nuestra también, o sea, seguir generando este talento que va a ser el trabajo del futuro sin duda. No es una moda y es algo que vino a quedarse. Gracias. Tati. Yo les pediría la inconsciencia, porque de esa manera los productores y todos quienes estamos involucrados en el sector vamos a poder encontrar todas las cuestiones que hay que mejorar, y a partir de ahí vamos a poder trabajar, como decían ellos, en querer adoptar la tecnología y las nuevas soluciones, y teniendo conciencia del impacto que tienen nuestras acciones, tanto como productores como consumidores, es donde vamos a poder empezar con el cambio. Well, I agree with talent. I think it's the most important part. To acquire and retain good talent, you have to have a good culture. So what you do has to be coherent, and a strong culture, I think, is the key for building a great company. I think it would be for the CEO and the founders, I think it would be the first thing they would think in the morning. It's the most important thing. If you have good culture, you have good people, good committed people, and if you have good committed people, you can build whatever you want. Bueno, yo le pediría, ya le pidieron talento, así que voy a pedir algo, por más que se necesite mucho, que tome más riesgos. En general, creo que por el lado corporativo, y acá tenemos una audiencia que muchos vienen también de grandes empresas, a veces la apertura a riesgo es muy baja y tratan de hacer la innovación in-house cuando los sistemas y las estructuras para tomar decisiones de tomar o desarrollar innovaciones disruptivas son muy rígidas o de equivocarse son muy fuertes. Entonces es necesario que tomen los riesgos para poder empezar a trabajar con startups que les traigan ideas frescas, que puedan equivocarse, que puedan pivotear, que puedan cambiar y que puedan realmente colaborar con la corporación y unir esos dos cabos para en conjunto crear soluciones innovadoras para este sector y para todos los sectores. Como yo soy el moderador y tengo desarrollo, le pedí a Aladdin 2 cosas. Uno, que a ustedes les vaya bárbaro. Y lo segundo es de que nos demos cuenta del tamaño de la oportunidad. La oportunidad es gigante. Estamos parados sobre un vergel. Tenemos talento, tenemos todo para transformar en una industria que se ha quedado atrás en la descomoditización, ¿no? En el enamorarse del buen producto que damos y llevárselo al consumidor final. Así que bueno, le pido un aplauso a todos ellos y al moderador también.